¿Se ve? Ah, todavía no. ¿Se puede ver? ¿Se ve? A ver, señores, todos están en clase, así que todos pueden responder, pero parece que nadie responde, ¿ah? Sí se ve. Sí se ve. Bueno, para enfocar esto, primero vi una característica de la señal digital y fueron las siguientes. La pregunta era: ¿puede una señal digital transmitirse directamente a través de un sistema de comunicaciones? Y ya, el sistema de comunicaciones digital, en el sistema de comunicaciones digital, los mensajes pertenecen a un conjunto finito y discreto de valores, siendo menos sensible a los ruidos que se superpongan a ellos durante la transmisión. Otro punto sería la medida de calidad. Vamos parte por parte, Andrés. A ver, esto lo que acaba de mencionar es cierto cuando estamos hablando de la información. Es cierto si yo transmito una señal digital, es menos sensible al ruido. A ver, ¿y por qué es menos sensible al ruido? Porque solamente está trabajando con dos niveles, o es 0 o es 1. No le importa si es si el 0 está un poquito más arriba de lo que tiene que ser. Hay franjas, ¿no es verdad? No sé si ustedes han visto en alguna materia. Para que el 0 lógico se considere 0 lógico está entre 0 y 0,86, y para un 1 lógico está entre, ¿no?, 3.5 a 5 voltios. Depende de los voltajes que se utilice para los equipos. Pero en realidad podría ser 0 voltios o podría ser 100 voltios el 1. Eso es convencional, pero siempre hay dos valores. ¿De acuerdo? Entonces es muy fácil discriminar el valor. Si está por encima de tal valor es un 1 y si está por debajo de tal valor es un 0. Y no importa si existe ruido o no, porque no interesa en una señal digital. A eso se refiere la primera parte, ¿no? Es menos sensible al ruido, ¿ok? Pero es a la información. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien. Ya. Sí. Traté de captar, digamos, algunas las ideas más principales que tiene para ¿Ya? ver si... Está bien. Vamos. El segundo dice: la medida de calidad de un sistema de comunicaciones digital va ligada al número de decisiones erróneas que se puede tomar, es decir, la probabilidad de error, ¿no? La tercera sería: en los sistemas de comunicación digital, cada repetidor reconstruye la señal original, retransmitiéndola libre de ruido. Acá ya podemos ver que hay una alteración, ¿no?, de esa señal. La evolución de los sistemas de comunicación digital viene marcada por la evolución de las tecnologías en el campo de las telecomunicaciones, lo cual permite una serie de ventajas respecto a los sistemas de comunicación analógica. Ya, a ver, solo para aclarar el tercer punto que habló, en los sistemas de comunicación digital cada repetidor reconstruye. A ver, ¿a qué se refiere esto? Bueno, la señal digital no importa de cualquiera sea sus valores. El 0 lógico y el 1 lógico tiene dos valores, por supuesto. El 0 no va a ser más del 0, ¿no? ¿Verdad? Siempre va a estar por ahí. El 0 será 0, lógico. Si es 0 voltios va a quedar en 0 voltios, no puede achicarse más. Pero el 1 lógico, vamos a suponer que en el origen sale con 5 voltios, y conforme va transitando el medio de transmisión va a haber el efecto de la atenuación, ¿de acuerdo? Y no solamente atenuación, va a haber atenuación, distorsión, varios desfases, todas las cosas que el medio de comunicación introduce en una señal. Entonces, después de una determinada distancia, puede ser necesario, si no ha llegado a destino, vamos a suponer a los 40, 50, 60 kilómetros, no lo sé, depende del método de transmisión que se esté utilizando, puede ser necesario, o a esa distancia la señal ya está llegando con unos valores, vamos a decir que ya pueden estar fuera de rango, ¿de acuerdo? O sea, están muy pequeños los valores de los unos lógicos, o
ya hay demasiado desfase, demasiado ruido, ya casi no se nota la señal. Entonces ahí se toma la decisión de poner un regenerador, que no es nada más que un reconstructor de la señal. Dice, bueno, este es un 0, bueno, lo voy a mandar como 0, este es un 1 y lo manda como un 1. Entonces al salir del regenerador sale otra vez nuevita, exactamente nuevita como era la original. ¿Okay? A eso se refiere que un repetidor reconstruye la señal original y la transmite libre de ruido, pues por supuesto, porque la está reconstruyendo, es decir, a este 0 lo pone como 0, este es 1 como 1, y lo demás no le interesa. ¿Ok? Hasta ahí, entonces, esa era la tercera, digamos, que quería aclarar. Pero esto está hablando de la transmisión de la información. Vamos a ver qué más dice. Para responder la siguiente pregunta, viene los siguientes inconvenientes, ¿no? El primer inconveniente dice: los sistemas de comunicación digital precisan de un canal de transmisión de mayor ancho de banda que el analógico para transmitir la misma información. El segundo sería: la detección de señal digital requiere un sistema de sincronización cuando el receptor le llega a un flujo de dígitos. Se debe tomar principalmente dos decisiones: instante óptimo de muestreo de cada dígito a fin de reconocerlo correctamente, y identificar el comienzo de cada una de las tramas a fin de separar y distribuir la información. Después otro punto dice: necesidad de conversión a D y DA en los casos de transmitir información analógica. ¿Qué significa eso? ADDA. No me acuerdo muy bien qué era. Analógico a digital y de digital a analógico. Y después el otro es la incompatibilidad con la red analógica existente. Y para en este diagrama que hay acá, se muestran los pasos, ¿no?, para convertir la señal digital a analógica y todo lo que se necesita para hacerlo, ¿no? La fuente, por acá llega la información, ¿no?, por la fuente de información digital, llega un codificador de fuente, a un encriptador después podemos ponerlo. Esto lo oculta la información o ¿cómo se dice?, la convierte, ¿no? El codificador de canal y el multiplexor, ¿no? Después con el multiplexor podemos ya comunicarnos, ¿no? Pues tenemos el modulador. Cada uno de estos tiene su función específica, ¿no?, para qué hace con la información, ¿no?, que le llega. Y entonces yo concluí que que no puede transmitirse, ¿no?, una señal digital, porque necesita más ancho de banda, dice, ¿no? ¿Cómo es eso? Y también porque necesita otros procesos antes de comunicarse, ¿no? Y eso. Y eso. Bueno, alguien que tenga alguna consulta, duda, pregunta. ¿No? A ver, después ya viene lo de XDCD, ¿no? Sí. Sí. Ya, hagamos una cosa, déjenme un ratito la pantalla, voy a compartir con ustedes un par de láminas y después vuelve usted, ¿ya? A ver, a ver, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo para compartir aquí con ustedes. ¿Lo ven? ¿Ven? Ah, no estoy compartiendo, perdón. Ups.
Me avisan cuando ya la vean, la historia. Ok. Creo que nada. No, todavía no. Pero ¿por qué no? No quiere trabajar mi máquina. Está complicada. Ah, ya. Creo que ahí debería. Dice que ya. Sí, Ahora ya se salió puede. pantalla. Ok. Bueno, a ver. La pregunta era... ¿esto qué? ¿Por qué está más diferente? La pregunta era... ¿Puede una señal digital transmitirse directamente a través de un sistema de comunicaciones? Bueno, ¿qué es un sistema de comunicaciones? Es nada más que tres partes, ¿no? ¿Se acuerdan? Una parte que es el transmisor, otra parte que es el receptor. Siempre es lo mismo en todos los sistemas. Y otra tercera parte y fundamental es el medio por donde va a circular la información. ¿Sí? Que puede ser cualquiera, no importa. A ver, vamos a poner un color. Sin color. Qué bonito se veía así. Vaya. No, muy feo. Sin relleno. Ya, entonces, este también lo pongo sin relleno. Y este sin relleno para que se vea más ligero. Bien. Entonces, este es el transmisor en un sistema de comunicaciones. Este es el transmisor. Este es el receptor. Bueno, que pueden ser transmisor-receptor. Normalmente son ambos, ¿no? Transmisor, receptor, receptor, transmisor, pero para la explicación vamos a suponer que va en un solo sentido, pero es lo mismo. Y este es el medio de comunicación. Medios, vamos a poner para que no digamos que es uno solo, medios de comunicación. Sabemos que para cualquier comunicación normal, que conozcamos una llamada telefónica, un envío de información, etcétera, sabemos que pasa a través de todos los medios de comunicación. Pasan por fibra, radio, cobre, etcétera, etcétera. A eso me refiero. Déjenme que permita entrar a estas personas. Ok, bien, entonces estamos hablando que este es un sistema de comunicación que está conectado, por supuesto, al medio, ¿no? Entonces, el medio no necesariamente del transmisor tiene que ser el mismo del receptor. Yo puedo estar conectado con fibra y el señor puede estar conectado con radio. No sé, el receptor puede estar conectado. No tiene nada que ver transmisor y receptor en conexión a los medios. Bueno, sucede que un medio de comunicación, cualquiera sea, tiene una limitación y esa limitación siempre será la misma en todo tiempo. No importa la tecnología que usemos. Este medio, voy a tratar de dibujar, a ver si se entiende. Bien. Ok, lo dibujé así, como un arco, solo para... Bien. Quiere decir que este medio de comunicación tiene un ancho de banda. Todos los medios de comunicación tienen un ancho de banda. Es decir, no pueden transmitir más allá de ese su ancho de banda. Ahora, el ancho de banda sí es una señal analógica, bueno, obviamente será frecuencia mínima, frecuencia máxima, etc. ¿no? Entonces, siempre existe en un sistema de comunicación un ancho de banda. No es ilimitado este ancho de banda. Entonces, todos los que queden por fuera de este ancho de banda, este es como la puerta, digamos, ¿no? Si lo quieren ver, es como la puerta de entrada al sistema. Puede que la entrada sea mucho más ancho, pero en algún lugar hay un lugar, el que define la comunicación es el lugar más angosto, pues, o sea, ¿por qué? Porque ahí se va a formar el cuello de botella y solo van a poder pasar los que están permitidos. Entonces, este ancho de banda si es reducido, todos los que estén fuera de este ancho de banda no pasan, y los que estén dentro de este ancho de banda son los únicos que pasan. ¿Sí? No importa si son bits o no importa si son frecuencias, es más o menos el mismo concepto.
No sé si queda la idea clara. Entonces, hay un ancho de banda que todo sistema de comunicación tiene, incluyendo la fibra óptica, todos los medios tienen ancho de banda limitado. Ahora, unos más y otros menos. La fibra óptica tiene un gran ancho de banda. O sea, esto está, en la fibra óptica está mucho más crecido, digamos, ¿no? Tiene un gran ancho de banda. Pero en otros sistemas, en los de radio, podemos tener un ancho de banda muy cortito, etcétera, etcétera. Entonces, todos los sistemas de comunicación tienen un ancho de banda. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Sí, ya sí. Sí, ingeniero. Ok, bien. Entonces la pregunta que vamos contestando esta pregunta, su compañero habló de unas cosas que son ciertas, pero lo que importa es lo siguiente, vamos a ver si los puedo dibujar, porque como no hay. Entonces dijimos, una señal digital es dos valores, ceros y unos. Entonces dijimos, una señal digital puede transmitirse directamente a través de un medio de comunicación. Así no es tan fácil. Lo que tendríamos que hacer es un análisis de qué es una señal digital. Bueno, y en el análisis de una señal digital hay un señor fundamental que se llama Fourier. Este señor Fourier hizo toda su teoría de Fourier. ¿Quién me dice, quién me cuenta de qué se trata la teoría de Fourier? Análisis de Fourier, todo esto lo tienen que ver los que vayan a trabajar con análisis de señales y toda esta historia, ¿no? O sea, si se ponen a trabajar, no sé, con detección de voz, con cuestiones de robótica, que tengo que reconocer la voz, reconocer y todos los reconocimientos ópticos y todo se trabaja con Fourier. ¿Qué decía Fourier? ¿Quién me cuenta? Yo lo voy a hacer resumidito para que no haya. Dice Fourier, una señal periódica, cualquiera que sea, solo que sea periódica. ¿Qué significa que sea periódica? Significa que se repite cada cierto tiempo. ¿No es verdad? Eso es matemáticamente la periodicidad. Pero además dice, una señal periódica en el tiempo, ¿sí? Que tenga frecuencias limitadas, es decir, que no tenga frecuencias infinitas, por supuesto, porque si es infinito no se puede hacer ningún tratamiento. Dice, en realidad es nada más que yo lo voy a hacer en resumen, por supuesto, matemáticamente está mejor expresada. Es una constante K más una A sub 0, no sé cómo hacerlo más chiquito. Ups. No sé. Ups, tampoco lo sé. No me deja. A ver si puedo. Puedo achicar tal vez. Sí, ya. Vamos a inventarnos, ¿sí? Como no tengo, por lo menos no sé dónde está si es que hubiera. ¿Ah? Ya no, pero digo, no, sumatoria, o sea, no debe haber el símbolo de la sumatoria, ¿no? De la sumatoria de menos omega t más. Así, después ya lo hago crecer. Más b sub i. En resumen, ok, a ver, ¿cómo sería? A ver, vamos a agrandar unas cosas que nos interesa agrandar y vamos a achicar las que nos interesa achicar. Sumatoria, no, es al revés, de los senos omega t, bla, bla, más b sub i, la i la achicamos,
Y le sumamos la sumatoria de omega t, omega por teta. Teta es un ángulo, por si acaso, ¿no? Esto en resumen, por supuesto, está mucho mejor expresado, cualquiera puede ir a ver. Ok, dice, este señor Fourier dice, miren, cualquier señal, y en este caso, como la señal digital es una señal periódica, dice, la podemos expresar en función del tiempo, no dibujándola así, sino como una suma de una constante más este y aquí habría que poner la aclaración, y es desde igual a 0 hasta ¿qué puse? Z, hasta infinito. Entonces, A sobre I, omega T, omega sub I también debería ser aquí, etcétera, etcétera. Es complicado escribir matemática en esta cosa. Y aquí también omega sub I. Bueno, la idea es la que vale. Ok, ¿qué significa? Entonces dice, una señal, esta señal que es periódica, la podemos descomponer en una sumatoria de senos y cosenos. O sea, cualquier señal periódica se puede descomponer como senos y cosenos, más una constante, por supuesto. Y esta es la clave porque las funciones de Fourier se utilizan para hacer todo lo que es, por eso reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, reconocimiento, un montón. La serie, o sea, toda esta cuestión de Fourier transformada rápida de Fourier y toda esa historia. ¿Por qué? Porque una señal cualquiera, basta que sea periódica, la puedo descomponer. Y entonces si la descompongo, puedo obtener las partes fundamentales, que son las que me van a dar. Y ahora, ¿qué significa esto? Significa que si yo tengo una señal y todas estas señoras están dentro de este ancho de banda, entonces pasa. Pero si alguna de estas componentes está fuera del ancho de banda, ya no pasa. Bueno, ahora entonces les voy a mostrar un applet que muestra esa idea. Bueno, esta es la señal, la cuadrada es la que queremos enviar. Bueno, yo escogí, pero puedo escoger cualquiera, la seno, por ejemplo. Ok, la seno, si quiero mandar un seno, el seno, no importa lo que haga, tengo, a ver si puedo no importa que suba el número de términos de Fourier, el seno es muy simple, solo es una señal senoidal y ya no tiene más componentes, solo tiene la principal y todos los demás componentes no existen en ninguna de las frecuencias. ¿Por qué? Entonces esta señal senoidal basta que esté dentro del rango que permite el sistema de comunicación, pasa sin problemas. Por eso es que la modulante en un proceso de modulación no es una señal senoidal, porque la señal senoidal solo tiene una componente de Fourier, el coseno también, por supuesto. Pero sí, fíjense, el coseno tiene esta componente, no la vemos aquí, pero tiene una sola componente igual. El triángulo, sin embargo, voy a achicar un poco porque no vemos no se ven las partes que me interesa ver. Y sí, aquí están las componentes. Si yo digo, a ver, yo lo que quiero es ver que es ¿cómo podría esta señal, que es periódica, dibujarla en sus componentes de Fourier? Entonces, la primer componente que yo puedo poner es esta. Y no sé si ven, acá hay dibujado un seno en rojo. No sé si lo aprecian. Esa es la fundamental. Y conforme yo voy adicionando más señales, y mi señal no es nada más que la sumatoria, ¿sí?, de todas esas componentes, y por lo tanto yo voy a ir conformando la onda, ¿no? Lo mismo puede ser en diente de sierra, por supuesto en diente de sierra
por ejemplo, la fundamental o la original, la que empieza a marcar es una que será un seno con una frecuencia la más cercana a la onda, y a partir de ahí empiezo a incrementar frecuencias y empiezo a conformar la onda. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa la señal cuadrada, que es la señal la base. Esta es la señal digital. Bueno, ¿qué pasa si bueno, aquí están los senos y aquí están los cosenos. ¿Se acuerdan que la fórmula decía que era una sumatoria de infinitos senos y cosenos y no sé qué? Bueno, entonces, ¿qué pasa? La primera componente es esta de aquí, que es un senoide, que está en la misma frecuencia de nuestra señal periódica. Y este es su valor. Ok, no hay coseno, ninguno. Paso un siguiente dato y dicen cosenos no hay. Bueno, eso es matemáticamente, ustedes van a ver que cosenos no hay porque es una función par, etcétera. Bueno, eso es matemática. La tercera componente, hay una señal senoidal, que es esta, fíjense que yo cuando marco me muestra, es la señal senoidal chiquitita esa, pero que sumada a esta señal senoidal, esta más esta, me da la onda roja que se ve aquí, que ya más o menos se ve que son dos frecuencias. La tercera, no hay nada porque no existe. Esto aquí significa que solamente hay pares o impares, no importa. La tercera dice, mira, la tercera es esa. La segunda es esta. La primera es esta. O sea, las componentes. Primera, segunda, tercera. Y ya con tres, más o menos se va conformando la onda. Bueno, pero si yo voy dándole la señal cuadrada, necesita muchísimas componentes, en teoría infinitas. Fíjense, ya voy por la componente no sé cuánto aquí. Esta que se ve acá arriba en amarillo es esta componente. Ya es muy chiquitita, es de más alta frecuencia y ayuda a que estas partes se vayan conformando. Pero conformar una señal cuadrada, miren cuántos. Fíjense, todavía aquí ya voy no sé cuántas componentes y todavía siguen apareciendo picos. Entonces, mientras más componentes ponga, estos picos tenderán a desaparecer. En teoría, cuando llegue a infinitos elementos, esto se va a volver una señal cuadrada. Bueno, pero ¿qué significa eso? Imagínense, miren, aquí tengo tantísimas componentes que ya ni siquiera se perciben las frecuencias, porque son frecuencias altas, pero veamos esta de acá, cualquiera. Ven ahí que hay un seno, pero de muy alta frecuencia en la parte amarilla, ahí. Cualquiera que yo ponga, miren ahí, por ejemplo, es una componente de senoidal, pero de alta frecuencia. Bien. ¿Qué va a suceder en nuestro sistema? Si yo mando una señal cuadrada, cuando esa señal cuadrada llega al sistema de comunicación, el sistema de comunicación actúa como un filtro. Dice, bueno, a ver, ¿qué frecuencias de esta señora pueden pasar por el ancho de banda? Y solo va a permitir que pasen las frecuencias o las componentes de frecuencia que están permitidas pasar por este ancho de banda. Por lo tanto, si el ancho de banda es reducido, ¿sí? Si yo tengo un ancho de banda, no sé, vamos a suponer que solo me permite pasar, no sé, hasta la frecuencia esta de acá, que es en 4000 o 4 kHz, que es la frecuencia de un canal telefónico, o quizás un poquito menos, esto es 3800, creo que incluso menos, 3400 hasta aquí. Entonces vamos a sacar unas cuantas componentes. Sí. Entonces, si nosotros quisiéramos meter esta señal digital y transmitirla por el canal telefónico, que la frecuencia está alrededor de 3.5 kHz, solo nos va a permitir pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes. Esas 8 componentes, cuando pasen al otro lado, lo que el receptor va a recibir es esta señal en rojo. Porque está recibiendo solo las partes de estas 8 componentes y no todas las componentes. ¿Por qué está recibiendo esta parte? Porque su sistema lo está
por el ancho de banda que tiene, todos los demás no lo deja pasar. Entonces aquí el receptor recibe esa señal deformada. Entonces la respuesta es, si el ancho de banda es lo suficientemente grande, es probable, como por ejemplo en un sistema óptico, este ancho de banda es muy amplio, ¿no? En un sistema óptico tenemos un gran ancho de banda, por lo tanto, es probable que la señal digital pueda circular bien, pasa a través. Por eso dicen que un sistema de comunicaciones óptico tiene un gran ancho de banda, ¿sí? Pero sin embargo, si es otro sistema un poco más reducido, obviamente ya no me va a permitir. Entonces, en líneas generales, la respuesta es, ok, ¿puede una señal digital transmitirse directamente a través de un sistema de comunicaciones? La respuesta es, depende del ancho de banda que tenga el sistema de comunicaciones. Y explicar, si el ancho de banda es reducido, no. Pero si el ancho de banda es amplio, es... Ahora, no hay un ancho de banda ilimitado, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que estábamos viendo es que si mi ancho de banda es lo suficientemente grande, ¿sí? Entonces, si es suficientemente grande, entonces lo que va a hacer es, voy a mandar muchísimas componentes y voy a mandar casi la señal original. En el límite, si no hubiera restricciones de ancho de banda, yo mandaría la señal original. ¿Ok? ¿Queda claro? Esto es un applet, lo pueden encontrar en este lugar, falstaff.com, hay de Fourier, hay de todo. Esto es un applet que está muy bien hecho, por supuesto, ¿no? Hay varias cosas, el ruido, qué pasa si hay el ruido, qué pasa si hay muchas cosas interesantes en este applet. ¿Sí? Así que pueden. Y ahí está, ¿no? Ingeniero, entonces dependería del ancho de banda del medio, ¿no? Exactamente. Eso es lo que he tratado de comentar. Por si acaso pueden cogerse, está muy bonito, ¿saben qué pasa? Que es mejor una muy buena figura, ¿sí? A que le estén contando el cuento. Dicen, oh, a ver, mira, fíjate cómo había sido la historia, ¿no? O sea, si yo le pongo la primera componente, la segunda no existe, la tercera. Y si esto lo voy y lo miro en matemática, está pues, o sea, todo esto está hecho en matemática, en Fourier. Ustedes han tenido que ver Fourier, seguro. Ahora que si no, bueno, eso es otra cosa. ¿No? Ok, bien, ahora sí. Vamos, vuelva, Andrés, estaba usted en el camino. Yo voy a dejar de presentar, perdón. Ok. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Cómo es dependiendo del ancho de banda? ¿Cuál sería el mínimo para que pueda transmitirse esta señal? ¿Cuál señal? ¿La digital? La señal digital, sí. No, pues eso depende un poco de qué velocidad es. Por eso aquí viene la primera pregunta. ¿Usted sabe cuál es la velocidad que quiere transmitir? ¿Cuántos bits por segundo? Fíjense, a ver, es una buena pregunta de repente para entender la cuestión. No es lo mismo tratar de transmitir 1 kilobit por segundo que tratar de transmitir 1 megabit por segundo. ¿Cuál de los dos necesita más ancho de banda? El megabit. Claro, pero no porque sea más en bits por segundo, sino por cuando yo hago el análisis de Fourier, el de megabit por segundo va a tener frecuencias más altas. Mientras si lo hago de 1 kilobit, la frecuencia fundamental va a ser 1 kilohertz. Después del kilohertz, la próxima frecuencia será 3 kilohertz. Posiblemente la de 1 kilohertz pueda mandar 2 o 3 componentes, mientras la de 1 megabit no puedo mandar ni la fundamental, que es 1 megahertz. Porque mi ancho de banda, por ejemplo, si mi canal es el telefónico, una señal de 1 megabit por segundo no pasa ni loco. ¿Por qué? Porque la frecuencia fundamental, o sea, la que arma la señal, según Fourier, la básica es la frecuencia con la que ustedes están enviando. Entonces, si es 1 megabit por segundo, la frecuencia básica será 1 megahertz. Y 1 megahertz está fuera del canal telefónico, entonces ni idea. Pero si yo transmito 200 bits por segundo,
200 bits por segundo, la fundamental son 200 Hz. Está en el canal telefónico, sí, pasa. El próximo componente, 400 Hz, pasa. El próximo componente, 800 Hz, pasa. Y así entonces, en una señal de baja velocidad en bits por segundo es probable que sí pase. Por eso es que, por eso ahí viene la historia, ¿no? De que los sistemas normalmente restringen por ancho de banda. Y entonces, si su velocidad de transmisión es alta, seguro que va a ser frenado por el sistema. Pero si su velocidad de transmisión es baja, puede pasar. No sé si le queda clara la idea. Sí, correcto. Ok, entonces eso es. Ingeniero, dígame. En ese ejemplo que dio, usó la señal cuadrada, ¿me puede decir? Es que usé varias. Había varias en el applet y claro, por supuesto, en el ejemplo que estaba preguntando Donald, o Daniel, ¿no? Daniel Alfredo, decía, ¿y cómo sabemos cuál es la Bueno, eso depende de qué velocidad yo quiero transmitir. La fundamental siempre es una senoidal o una cosenoidal, dependiendo. En la cuadrada siempre es una senoidal, pero si es un diente de sierra o una periódica de otra forma, porque puede ser cualquier forma. Por eso es que Fourier es aplicado a todos los análisis matemáticos de señales. Entonces, basta que una señal sea periódica y yo la puedo convertir en sus componentes. Eso es lo que dice Fourier. Entonces, si la señal es un mega, vamos a suponer, voy a transmitir un gigabit por segundo, sí, la frecuencia fundamental va a tener 1 gigahertz. O sea, va a ser un seno de 1 gigahertz. ¿Sabes qué? Entonces ahí uno pregunta, ¿1 gigahertz tu sistema soporta 1 gigahertz? No, mi sistema solo tiene 256 gigahertz o megahertz de ancho de banda, una radio o no sé qué. Entonces esa señal no se va a poder transmitir a través de tu sistema. Tendremos que buscar otra alternativa. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La que se usa normalmente es montarla encima de otra señal. Y es lo que se hace. La modulación es para evitar que la señal vaya directamente a través del sistema. Entonces, cuando la montamos, haciendo una técnica de modulación, ahí ya se puede transmitir una señal de alta velocidad en bits por segundo. Por eso, eso es lo que tendríamos que ver aquí en XDC, más o menos, en las técnicas de modulación. Bueno, lo que yo hallé acá en internet, ¿qué es el XDSL, no? El XDSL significa X Digital Subscriber Line, ¿no? La X se utiliza para diferenciar los tipos de servicios de entrada y salida, ¿no?, de tecnología DSL. Se refiere a un grupo con tecnología similar que provee gran ancho de banda y alta velocidad de acceso sobre circuitos locales de cable de cobre, sin amplificadores o repetidores de señal a lo largo de la ruta del cableado, entre la conexión del cliente y el primer nodo en la red. XDSL se proporciona sobre circuitos locales de cobre no cargados, cables sin ningún tipo de inducción de voltaje o señal. La tecnología XDSL soporta formatos y velocidades de transmisión especificados, como lo son la T1, que tiene 1544 megabytes por segundo. Perdón, es 1,54. Exactamente, 1,54 megabits por segundo. Y el otro es 2.048 megabytes por segundo, ¿no? Bits. Y es lo suficientemente flexible para soportar velocidades de formatos adicionales como sean especificados, por ejemplo de 6 megabytes por segundo simétricos, megabits. En transmisión de sistemas de comunicación nunca se habla en bytes, nunca. Eso tiene que ponerse en su cabeza. Sí. Cuando estamos hablando de comunicaciones siempre son bits por segundo.
Y ojo que el mega es mega, o sea, mega es 10 a la 6, giga es 10 a la 9, etcétera, etcétera. O sea, es a diferencia de datos, cuando uno está hablando de almacenamiento de datos, por la matemática dicen que un kilobyte es 1024 bytes, ¿sí? Entonces, no se confundan, son dos cosas diferentes. Una cosa es la información para almacenarla en bytes, en un espacio, no sé, y la otra cosa es la transmisión. En la parte de telecomunicaciones siempre se habla en bits por segundo. Entonces, 6 megabits por segundo asimétrico para transmisión de alta velocidad de datos y video, ¿no? XDSL puede coexistir en el circuito con el servicio de voz como resultado. Todos los tipos de servicios, incluyendo el de voz, video, multimedia y datos, pueden ser transportados sin el desarrollo de nuevas estrategias de infraestructura. XDSL es una tecnología modem like, ¿no? Esto dice que es muy parecida a la tecnología de los modems, donde se requiere un dispositivo XDSL terminal en cada extremo del circuito de cobre. Estos dispositivos aceptan flujo de datos generalmente en formato digital y lo sobreponen a una señal analógica de modulación para más usadas actualmente para acá creo que me comí algo, y digital, ¿no? Y lo sobreponen sobre una señal analógica de modulación. La más usada actualmente para la XDSL son la CAP, que es Carrier-less Amplitude Phase Modulation, y la DMT, que es la Discrete Multitone Modulación, ¿no? Sí, a ver, aquí sería interesante parar un ratito para aclarar esto que acaba de leer en el último párrafo, que es clave e interesante. Dice, estos dispositivos aceptan un flujo de datos, generalmente en formato digital. Estoy leyendo las tres últimas líneas, ¿sí? Y los sobreponen a una señal analógica de modulación. Bueno, ¿qué es lo que les decía hace rato, no? Directamente los bits, o sea, la señal digital no la van a poner en el cable porque el cable tiene un ancho de banda limitado, por lo tanto se va a cortar muchas componentes. Entonces, para evitarnos el problema, lo que vamos a usar es una técnica de modulación para montar nuestros datos en una señal que sí puede pasar por el medio, ¿sí? Esa señal se llama la portadora, y la portadora tiene que estar dentro del ancho de banda del sistema de comunicación. Si el sistema de comunicación acepta, no sé, acepta de 1 a 10 kHz, yo pongo mi portadora en ese rango en cualquier lugar y la modulo y monto mi información sobre esa portadora y la mando sobre el sistema. Esa es la técnica de modulación. Todas las técnicas de modulación hacen lo mismo. ¿Ya? Ok. En sí, esto es lo que usted nos estaba explicando hace ratito, ¿no? Exactamente, lo mismo que les estaba explicando. Bueno, la primera, la Carrier-less Amplitude Modulation. Esta modulación está basada en la modulación de amplitud en cuadratura, QAM. El receptor de QAM necesita una señal de entrada que tenga la misma relación entre el espectro y fase de señal transmitida, pero las líneas telefónicas instaladas no garantizan esta calidad. La CAP es una implementación de QAM para XDSL de bajo costo debido a su simplicidad y con una velocidad de 1.544 megabits por segundo, ¿no? Bien, a ver, hasta aquí también una aclaración, o bueno, un complemento. Ya ustedes saben, cuando hablamos de QAM, lo que hemos visto en la clase anterior, ¿se acuerdan? O sea, que se va conformando una constelación de estados, ¿no? En la parte de modulación, eso es lo que está explicando, se usa QAM. La CAP divide
la señal modulada en segmentos que después almacenan en memoria. La señal portadora se suprime puesto que no aporta ninguna información. La onda transmitida se genera al pasar cada uno de los segmentos por dos filtros digitales transversales con igual amplitud, pero con diferencia de fase de P sub 2, P2, ¿no? Pi medio es en realidad debería ser, pero bueno. De división, ¿no? En la recepción de recepción se reensamblan los segmentos, volviendo a obtener la señal modulada. De este modo obtenemos la misma forma de espectro que la QAM, siendo la CAP la más eficiente que la QAM en implementaciones digitales. Después tengo la siguiente, que sería la DMT, que es la Discrete Multitone Modulation. Es un tipo de modulación multiportadora que elimina el problema de alta frecuencia que aumentan considerablemente las pérdidas debido al ruido en las líneas de cobre, dividiendo en ancho de banda disponible de 256 subcanales que son comprobados para determinar su capacidad portadora. Después tengo el proceso de la modulación. La modulación DMT emplea la transformada discreta de Fourier para crear y desmodular cada una de las 256 portadoras individuales, dividiendo el ancho de banda disponible en unidades más pequeñas. El siguiente proceso sería la línea de comprueba. Se comprueba para determinar qué banda de frecuencia es posible y cuántos bits pueden ser transmitidos por unidad de ancho de banda. El siguiente paso sería los bits se codifican en el transmisor mediante la transformada rápida inversa de Fourier y después pasan a un conversor analógico digital. Al recibir la señal, esta se procesa mediante una transformada rápida de Fourier para decodificar la trama de bits recibida. Y la DMT ha sido seleccionada en un primer borrador del grupo de estandarización T1E1 de la ANSI sobre la CAP y la QAM. Las últimas modificaciones a los estándares sobre ADSL han llegado al desarrollo de una nueva generación de módems capaces de transmitir hasta 8,192 megabits por segundo en sentido descendente y hasta 0,928 megabits por segundo en sentido ascendente. Bien, a ver, aquí también es bueno aclarar. El ADSL, la A significa asimétrica, ¿verdad? Sí. Asimétrico significa que la subida y la bajada no son del mismo tamaño. Y aquí se ve por qué no son del mismo tamaño, porque el usuario dice que la velocidad de bajada, o sea, el down, que se llama el down, lo que nos interesa recibir a nosotros como usuarios del operador es más que lo que nos interesa subir. Y eso es siempre así, en el usuario normal. ¿Ya? Por ahí. La separación de los trayectos de ADSL se efectúa por multiplicación por división en frecuencia, que sus siglas FDM, o por cancelación de eco, siendo esta última la más empleada. Acá tengo dos gráficos. Están perfectos. Hágalo más grande, hágalo eso más grande y veamos la primera. Ahí está muy bien explicado si lo entienden, pero si no, yo tengo otra lámina que es más interesante, pero está muy bien explicado. Ya,
Entonces, si quieres lo puedo explicar. Yo lo tengo más abajo del escrito. Ah, ok. Bueno, en realidad está DMT con FDM, ¿no? A ver, ¿qué más tiene abajo? ¿Qué otra cosa tiene modulación ADSL? Es lo mismo. Ay, Sí, mucho que hice. se volvió mucho más chiquita. Me pasó. No, es que el zoom. Le cambié la forma, ¿no? Exacto. En el de las gráficas, bueno, a ver, ¿qué más tiene para abajo? ¿Cuánto más tiene? Estructura de características, el separador Ya. y esos últimos gráficos. Esos son los últimos gráficos. Bueno, me parece que no está mal, Andrés. Yo de todas maneras les voy a mostrar una partecita que creo que está un poco más clara que esa figurita que tiene usted. Esto no está mal, pero está medio enredado para entender. Sí. ¿Ya? Ya. Entonces veamos, a ver, yo les muestro una cosa que ustedes la tienen por si acaso. No, esto no es que yo lo tenga de mi lado ni nada. Ustedes lo tienen y es del profesor Montañana, está publicado en la materia. Solo que ustedes no la han debido ver porque han estado carnavaleando. Ya, esto de acá, lo que estoy mostrando, es del profesor Montañana. Voy a mostrar, o sea, es una parte, esta tiene como 70 láminas, esta presentación que está ahí, pero se llama banda ancha. Bueno, este es el DMT que ha sido estandarizado, por eso aquí está el nombre desde I2 G922, que es la técnica de modulación. Dice, bueno, a ver, tenemos ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos un cable de cobre que va desde la oficina del operador hasta la casa. No se olviden, a ver, cómo viene la mano de esto del ADSL. O sea, cómo es la historia. Dicen, bueno, a ver, el operador de telefonía tiene la central telefónica, tiene los cables tirados en la calle y llega hasta los usuarios. Y lo único que había hace 20 años atrás, y un poquito más, 25 años atrás, el que no tenía teléfono no estaba a la moda, digamos, ¿no? Tener teléfono era la gran cosa, digamos, ¿no? Es como más o menos ahora el que no tiene celular está fuera de foco, digamos, ¿no? Un smartphone, y mientras más sofisticado está, mejor para estar en la moda, digamos, ¿no? Estar dentro de la tecnología. Hace 25 años la tecnología era teléfono, pues, ¿no? Y la televisión que también estaba por ahí. Entonces, el teléfono fijo era la única red que existía. Y si empezó a aparecer Internet, se utilizó la red telefónica, pues con modems, y era toda una historia para hacer. Entonces, los operadores telefónicos tenían toda la infraestructura tirada en la calle. Cuando empezaron a aparecer otras tecnologías, ¿no? Otros sistemas de comunicación que eran alternos a la comunicación de telefonía, las operadoras de telefonía se vieron complicados porque ellos podían ofrecer servicios de acceso a Internet, pero solo a través de su red telefónica. Y el problema que tiene la red telefónica es que tiene un ancho de banda bien cortito, chiquitito, ¿sí? Un ancho de banda que solo deja pasar la voz entre 300 y 3400. O sea, el ancho de banda es muy pequeño. Al ser el ancho de banda muy pequeño, por el teorema de Nyquist y de Shannon, no se permite llegar a velocidades altas porque el ancho de banda es muy chiquito. Entonces se permite llegar a 50K, 60K, pero nadie llegó a 60K con ninguna técnica de modulación porque eran muy complicadas. Llegaron a 56K. Habían unos modems ahí que uno compraba hace 20 años y era una máquina con un modem B90 se llamaban. Esos llegaban a 56K en teoría, pero nunca llegábamos a 56K. Se llegaba a 40, 45K como gran cosa. A esa tecnología que permitía hacer transmisión de datos a través de la red telefónica se le llama banda angosta. Es decir, estamos limitados por el ancho de banda de la red telefónica. Ese era el concepto. Y como ya empezaron a aparecer otras tecnologías por fuera de las redes telefónicas, ¿sí? Empezó a aparecer TV cable, empezó a aparecer cables modem, empezó a aparecer
redes de frame relay, otras redes que permitían velocidades mayores. Eran más caras, pero permitían velocidades mayores. Entonces toda la gente y los fabricantes dijeron, bueno, acá hay una oportunidad de negocio, hagamos un negocio, fabriquemos unos modems, pero que ya no entren a la central telefónica. A ver, voy a ver si tengo alguna lámina de eso. Ya, acá está, más o menos, a ver si se entiende. La central telefónica tiraba el cable, primarios, secundarios, no importa, va por los postes, empalmes y todo, y llegaba a la casa. Entonces el cable estaba ya tirado desde la central telefónica y llegaba a mi casa, de alguna forma. Entonces dijeron, bueno, a ver, ¿dónde está el problema? Si nosotros usamos el teléfono es porque estamos entrando dentro de la central telefónica y la central telefónica tiene como un filtro que es el canal de voz y no nos deja hacer gran cosa. Entonces, ¿qué pasaría si, dicen, qué pasaría si yo en vez de estar, creo que voy yendo al revés, déjame ver si tengo una lámina. Esto está, por si acaso, está del profesor Montañana. Está puesto en la página. Voy a ver si tengo una lámina que... acá está, creo que esta es la que me interesa. Bien, esta es la central telefónica. En cotas en realidad, es la que tenía. Esta es la central telefónica o el switch telefónico y esto va a la PSTN, ¿no? Esta es la PSTN. Bueno, dijeron, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Si vos quieres ir, porque ¿qué es lo que hacían antes? Iban desde aquí, de la red telefónica, iban a internet. Entonces, cuando uno hacía, tenía que poner un módem. En mi casa yo ponía al lado de mi teléfono un módem y me venía por el canal telefónico, llegaba a la central telefónica y por la red PSTN me conectaba al internet. Era y claro, las velocidades que obtenía era la que me permitía la red telefónica, el switch, la central telefónica que tiene un filtro a la entrada. ¿Por qué tiene ese filtro a la entrada? Por lo que hemos visto, que la central telefónica fue diseñada solo para pasar la voz. Entonces dijeron, bueno, a ver, ya toda esta parte de abajo no había. Entonces dijeron, tenemos la central telefónica, tenemos el cable que viaja por kilómetros y kilómetros y llegamos al usuario. ¿Qué tal, dicen ellos, si nosotros podemos poner unos dispositivos que agarremos el cable y antes de que llegue la señal nueva que vamos a introducir, antes de que entre a la central telefónica, la dividimos y la hacemos que vaya a otro lado? Entonces, hicieron las pruebas, el cable de cobre tiene un gran ancho de banda. Tiene gigahertz de ancho de banda. Dijeron, bueno, pero estamos perdiendo el tiempo, entonces hagamos, y hicieron estas técnicas de modulación. Dijeron, bueno, mira, a ver, el canal telefónico tiene gigas, o sea, de ancho de banda. Esto está en megahertz, pero tiene mucho más espacio. Dijeron, bueno, a ver, el ancho de banda del canal telefónico, el analógico, es de 0 a 4 kHz. Sí, ok, entonces eso lo seguimos dejando en ese lugar, no hay problema. Pero vamos a mandar datos en frecuencias más altas que no perjudiquen al canal telefónico. ¿El cable de cobre soporta? Sí, soporta. Entonces hagamos una cosa, dividamos el espectro de frecuencia del cable telefónico en una parte que va a ser el canal ascendente y en otra parte que va a ser el canal descendente. ¿Y de dónde a dónde? Entonces dije, bueno, de 30 hasta 129 van a ser el ascendente y el descendente va a ser de 164 kHz hasta 1 MHz. Y como como va a ser incremental, entonces lo dividimos en frecuencias pequeñitas y esto es lo que fueron a plantearle a los señores de las empresas telefónicas. Le dijeron los fabricantes, miren señores, tenemos un estándar que les va a permitir ganar plata. ¿Por qué? Porque ustedes sin hacer ninguna inversión extra, no tienen que tirar cables, no tienen que poner nada. Ustedes solamente usando el cable que tienen y poniendo cositas nuevas, ¿no? Por supuesto, poniendo cositas nuevas en la casa, como son. ¿Qué nuevo? Tiene que poner un splitter, que es el que junta la señal de la voz y junta la señal del dato en una sola línea. Eso se llama multiplexación en frecuencia. Entonces aquí tengo la computadora que va a tener un módem ADSL, que es el que me va a modular en la tecnología CAP o DMT o cualquier tecnología que sea. La va a montar las dos señales, la de la voz, que la voz y los datos pueden coexistir simultáneamente porque no están compartiendo frecuencias. La voz
tiene su espacio en frecuencia y los datos tienen su propio espacio en frecuencia. Por lo tanto, necesitamos solo agregar estos splitters, que son unas cositas, unos filtros muy simples y baratos, que son inductores y capacitancias. Y de esa forma, entonces, yo en este primer splitter de la casa junto las dos señales, la de la voz y la de los datos, viajan juntos hasta llegar a este splitter que está justo antes de la central telefónica. Y este splitter otra vez divide la voz por acá, los datos por abajo. Entonces, a la central telefónica le llega la voz del canal telefónico, normal como siempre. Y a este otro lado le llegan los datos. Y eso es lo que se ve. Ahora ya nos volvemos aquí. Hay muchos estándares por si acaso, ¿sí? Me fui para el otro lado. Aquí está demasiado bien explicado, así que el que no lo lea está interesantemente. Chao. Bien. Entonces, ¿qué dicen? Dicen, bueno, la voz no la tocamos y vamos a empezar a utilizar más frecuencias de más alta, o sea, dentro de la misma ancho de banda que tiene el cable telefónico y no va a haber problema. Entonces, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir las frecuencias en frecuencias más chicas, porque no todo el mundo quiere tener 8 megas de bajada. Hay alguien que dirá, yo quiero 512, entonces te voy a dar una sola frecuencia. ¿Quieres 1 mega? Sí, entonces voy a usar 2 frecuencias. ¿Quieres 1,5 megas? 3 frecuencias, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya se programa dependiendo de cuánto quiere pagar la persona. ¿Usted quiere pagar cuánto? ¿Quiere 4 megas? Sí, entonces, bueno, sumamos varias frecuencias, va a tener el suficiente ancho de banda para los 4 megabits por segundo y ya, bajamos y subimos, etcétera. ¿Sí? Esto es ADSL. Esto, bueno, obviamente la misma tecnología es para cualquier XDSL, ¿no? Cualquiera de los XDSL no toca el canal de voz, lo deja exactamente en el lugar donde estaba, pero se mezcla con otras frecuencias más superiores. ¿Y por qué más superiores? Porque obviamente mientras más ancho de banda, más capacidad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esto es, obviamente, ya las figuras que tenía su compañero estaban definidas estas frecuencias, en qué frecuencia está cada una de las partes, etcétera. Pero eso no es lo que nos interese, ¿no? No interesa a nadie en qué frecuencia está el tercer canal descendente de MT, no vamos a preguntar eso porque ustedes no son ingenieros electrónicos, digamos, ¿no? Bien, ok, ¿qué más tengo para ver? Y aquí está, el reparto de las frecuencias, qué frecuencia, pero ya lo hemos visto en la parte gráfica y aquí está la parte de MT. Quiero ver solo una cosa. No, es un poquito más adelante, que bien. Todas estas tecnologías, acá están, las tecnologías de MT, dependiendo en qué frecuencia estén, aquí está la voz, por supuesto, aquí la voz no la tocamos, la voz está sin tocar, pero ya cuando estamos hablando de datos, empiezan las técnicas de modulación. En este segmento de frecuencias, en las frecuencias más bajas, trabajan con 16 QAM, y después empiezan a trabajar con 64 QAM, y al final trabajan con otra vez 16 QAM, etcétera. Entonces, no hay una sola técnica de modulación, sino que hay varias técnicas de modulación dependiendo en qué frecuencias trabajan, ¿sí? Lo que es importante es esto, ¿no? La eficiencia máxima que se permite en esta tecnología es 16 bits por cada símbolo, o sea, por cada vez que la onda portadora se modifica en alguna de sus parámetros, lleva 16 bits. Es una cantidad inmensa, ¿no? Por supuesto. Entonces, si la onda portadora se modifica 1000 veces por segundo, en realidad está llevando 16.000 bits por segundo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Después, ¿qué más tenemos? Ya aquí viene todo. No hay para qué. Ustedes tienen que leer este documento que está lo tienen disponible. Está explicadísimo cómo se hacen las negociaciones, cómo se hace. ¿Qué pasa si me cruzo con alguien en la frecuencia? Cómo el sistema elimina ese ancho de banda para que no me moleste y que la señal interferente. Y aquí hace varios ejemplos que no tiene idea, o sea, no tiene sentido
porque no lo van a poder hacer, pero este es de un módem, ¿sí? Un módem específico y él ha estado mirando qué significa cada una de las cosas. Supongo que debe ser un módem popular en España, ¿sí? Y ven, aquí hay ya, claro, en España, a ver, ¿de qué fecha será esto, Manuel? 07042210, no lo sé. No dice la fecha. Lamentablemente la fecha nos da una idea. Ah, acá está, pero yo me pensé que no había. Esto es del 2005, o sea, estamos hablando 15 años atrás. Así que por eso tomen con calma cuando lean la información, sepan siempre de qué fecha estamos hablando. Posiblemente esto ya está obsoleto, ¿de acuerdo? Entonces, pero era lo que había en la época. Fíjese, en España hace 15 años habían las opciones de tener 4 megas de bajada, 512 de subida o 8 megas, 640, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso era lo máximo que podían, 8 megas. ¿Sí? Eso era lo que había más. Era lo máximo de lo máximo, digamos, el premium, el mejor, el super más veloz del mundo, digamos ahí, era en el 2005. Por supuesto, estos 8 megas, muy rápido después de unos años fue hecho, ¿no? Entonces los modem ADSL 2 Plus llegan a 24 megas, así que bueno. Entonces, como esta es una señal o esta es una información del 2005, lo tómenlo con calma por el 2005, pero la tecnología es la misma. Entonces, este módem de mi casa tiene que tener su par en la central telefónica y ese par debe ser otro módem. Pero como hay 10.000 usuarios, no voy a tener en la central telefónica 10.000 módems tirados. Entonces, lo que se hace es crear una caja con unas tarjetas y cada una de esas tarjetas tiene, no sé, 48 modems, 96 modems, 100, no sé, había de 192 modems, no sé, habían tarjetas en estas cajas, son unas cajas de telco, ¿no? O sea, unas cajas de telefónicas en un gabinete, entonces yo pongo una tarjeta de 92 modems y entonces tengo para atender a 92 usuarios. Pongo otra tarjeta de otros 92 y otros 92 usuarios. A esta caja se llama DSLAM. Lo van a escuchar en muchos lugares, van a leer. Este DSLAM significa Data Subscriber Line Access Modem. Es un acrónimo, ¿no? Aquí está Digital Subscriber Line Access Multiplexer o modems, etcétera. Es decir, los pares de los modems de mi casa están aquí metidos. Y por supuesto, tienen una red de Ethernet a la salida de esta caja al Internet. Y entonces, obviamente no son los únicos elementos. Acá hay otros elementos para el operador. Quién está entrando, a qué velocidad, qué ancho de banda le vamos a dar, quién es el pobre periquito, está autorizado, no está autorizado, etcétera, etcétera, para hacer el billing, ¿no? O sea, el biletaje. Pero esto es lo que se llama una arquitectura básica. Aquí están los módulos más importantes. Ya lo demás es accesorio, porque puedo yo tener un sistema de acceso de Internet y no querer cobrarle nada a nadie y no necesito poner más nada. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, esta es la estructura base. Bueno, aquí está mostrando cómo era en el 2005 el splitter. Uf, gigantesco. Ahora es una cosa del tamaño de un tajador, ¿no? De un tajador de lápiz. Y bueno, aquí cómo se conectan, ¿sí? Entre las redes, etcétera. Bueno. Y así como viene el equipo, tengo el splitter, me ponen un modem y el router ADSL es exactamente igual que el que conoce como un Wi-Fi. Solo que en vez de llegar con Ethernet, llegan con un conector de RJ11, que es de la línea telefónica de Cotas. Cotas es el único que da ADSL aquí porque no sé si alguien más da ADSL. Pero Cotas, ¿por qué? Porque ya tenían su cable tirado. Y si alguien quiere dar ADSL, tiene que tirar su propio cable. Eso es más difícil. Por eso es que las operadoras estaban en mucha ventaja con ADSL, ¿no? Porque tenían toda la tecnología, toda la inversión hecha. Bueno, y hay otras tecnologías, el ADSL Lite, obviamente la distancia, y esto es una cosa interesante, la distancia del grosor del cable influye en la distancia a la que se llega. Mientras más grueso el cable, más distancia, mientras menos grueso. Bien, 0,5 milímetros, que es el cable que antes se usaba, pero después para economizar las centrales, o sea, las empresas telefónicas, para la telefonía, no importa el grosor, pues no me interesa si es 0,5,
Entonces se rebajaron a 0,4 y funciona la voz perfecto, pero ese 0,4 les perjudicó cuando llegaron los datos, porque solo llegan a 4 kilómetros. Estos son teóricos, por supuesto, ¿no? Velocidades teóricas. Mientras hay una curva, que a ver si llegamos a la curva, me voy yendo para atrás, creo, hay una curva que me interesa. Aquí están todas las tecnologías ADSL. Esta es la curva que es interesante. ADSL existen varias variantes, demasiadas variantes, y seguro que aquí en este mismo lugar debe estar totalmente ya mejorada esta gráfica. Acá hay varios colores, hay uno rojo, hay uno celeste, hay uno verde, hay uno amarillo, etc. Entonces aquí está qué significa cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, un ADSL que es el rojo, el ADSL dice el que es de 1.54, me da la velocidad de 1.54 megabits hasta una distancia de 4100. No cambia, o sea, a la distancia que sea, 100 metros, 200, 500, 1000 metros, hasta 4000 metros, siempre me da la misma velocidad. Es una velocidad baja, ¿no? 1.54. El celeste dice que llega hasta 8 megabits, pero llega a 8 megabits hasta una distancia de 2000 metros más o menos. Si yo sigo creciendo en distancia, ya la velocidad que me pueden proporcionar es menor. Si mi casa está a 4 kilómetros, no importa que tenga ya la tecnología, el módem ultra no sé qué, me van a dar una velocidad máxima de 2 megabits por segundo, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las curvas que nos muestran qué tipo de servicio podemos recibir. Y aquí está, en este verde, creo que este verde debería ser la ADSL2 Plus, no lo sé, aquí no aparece. Ah, acá está, ADSL2 Plus, dice que da hasta 24 megabits. Cuando llegó la ADSL2 Plus, todos dijeron, wow, 24 megas, todo. Ah, no, pero cuidado que la curva es esta. ¿Qué significa? Que 24 megabits me va a dar solo hasta 1000 metros de la central telefónica, a 1 kilómetro, no más de ahí. Si estoy más lejos de 1 kilómetro, voy a empezar a bajar. Y bueno, si estoy a, qué sé yo, 2, 3 kilómetros, voy a estar igual que los modems anteriores. O sea, ninguna ventaja. La tecnología nueva ADSL2 Plus es muy buena si estoy cerca de la central. Y si estoy lejos de la central, pues es peor que las demás, digamos, ¿no? A 5 kilómetros me da nada, ¿no? Entonces, esta es una curva súper interesante. Esta dice que está hecha del 2007. Ok, pueden encontrar muchas mejores curvas actualmente. Y después aquí ya habla de las técnicas. Y aquí está un resumen, creo que ya de todas las tecnologías, de las técnicas de modulación. Bueno, esto es bueno que lo puedan interpretar. Luego, aquí ya los protocolos que utilizan, ya poniendo OSI a un lado, desde el usuario, qué es lo que sucede, cómo sucede. Normalmente ADSL trabaja con ATM. ATM es la base, pero ya está en decadencia, ¿no? Ya está en decadencia. Entonces aquí está la red ATM, etcétera. Y luego hay todo un análisis de las cosas, mostraban cómo eran los modems. Este es uno de Cisco, por ejemplo, un Ethernet ADSL. Bueno, ya sé todo lo que hace. Este es un muy buen documento. Aquí están las referencias. Y nada, eso es entonces lo que tenemos. Y entonces la tarea, ahora como siempre tiene que haber una tarea, la tarea para el día de hoy, o sea, no para el día de hoy, por supuesto, la tarea para el día. ¿Cuándo sería la próxima clase? El martes, ¿no? ¿Qué número de tareas sería? Perdón. 21. A ver, era la tarea 20 era esta, sí, y la tarea 21 es esta, sí, correcto. A ver, redes de cable. No es cable móvil. De TV cable. De TV cable y luego esto el TV cable le llaman KTV normalmente, no está bien dicho, pero lo voy a poner porque así todo el mundo lo conoce, pero no es correcto, ya vamos a discutir. Y entonces aquí
redes, sistemas de cable módem. ¿Sí? O sea, todo lo que tenga que ver con estas tecnologías de cable módem y TTV. Esa va a ser la tarea. Para el día martes, ¿qué será martes? El martes, ¿qué será? Bueno, esto yo lo voy a pasar ahora mismo a la plataforma. Ok, señores,